Bienvenidos y bienvenidas a Experiencias en Psicoterapia Breve Estratégica. Estamos en directo desde el centro de la página de Facebook del Centro de Terapia Breve Estratégica. Yo soy Raúl Segura, soy afiliado a este centro. También soy docente de los másteres en Barcelona y Madrid. Y hoy tenemos con nosotros a María Martín de Pozuelo, que nos va a hablar del miedo. Hola Raúl, ¿qué tal? Aquí desde Canarias. Yo desde Madrid. Muy bien. Antes que nada quisiera presentar a María. María es psicóloga general sanitaria, psicoterapeuta oficial del Centro de Terapia Breve Estratégica, docente también del Centro de Terapia Breve Estratégica y desde hace 3 años que realiza un doctorado centrando su investigación en la aplicación de la terapia breve estratégica. Es coordinadora del centro también en España, del Centro de Terapia Breve Estratégica, y además es responsable de la sede didáctica de Madrid. ¿Es así, María? ¿Lo he dicho bien? Lo has hecho perfectamente, Raúl. Gracias. Bueno, y bueno, antes de seguir quisiera saludar a todas las personas que ya se están conectando, María. Por ejemplo, a Norman, a Ujú. Ángela, a Larisa, tenemos bastante, a Cristina, a nuestra compañera Cristina Gómez. Es decir, Ujú. saludos a todos. Los Y bueno, saludo también a ellos. y gracias a todos por estar ahí, por estarnos escuchando y viéndonos. Mm. María, hoy tenemos un tema, vamos a hablar de los ataques de pánico, vamos a Sí, hablar de miedo, de algo que digamos que nos afecta en general a todos porque es algo funcional, el miedo es algo adaptativo, pero hoy nos vas a ayudar a comprenderlo mejor y a comprender también una de las variantes o digamos una de las patologías que los ataques de pánico, ¿no es así? sí, así es, Raúl. Sí, sí. Vamos a profundizar, ¿no?, en esta temática, como bien dices, para poder diferenciarlo y ver cuáles son los abordajes que se hacen desde la terapia estratégica. Ok, es decir, que hoy vamos a meternos dentro del miedo. Sí, sí, sí. Desde otra perspectiva, desde una Sí. perspectiva teórica y práctica. Bueno, para empezar, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es el miedo? Una pregunta así abierta y general. María, ¿nos podrías ayudar a entender a todos en general qué es el miedo? Sí, claro, Raúl, porque, bueno, aunque parezca una pregunta, como tú has dicho, amplia y general, permite, en primer lugar, comenzar a comprenderlo, porque el miedo es una emoción, una percepción nos ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la evolución, porque nos ha permitido en muchas circunstancias poder sobrevivir a determinados momentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos decir que el miedo es la emoción más arcaica, la que nos permite adaptarnos en muchas circunstancias, porque permite igualmente, ante ciertas circunstancias, como pueda ser un estímulo peligroso o avisarnos de estos estímulos o reaccionar frente a ellos de una manera rápida y veloz. Es una característica que pocas emociones tienen, solamente la tiene ella. Y pongo un ejemplo que creo que esto es lo que puede ayudar mucho mejor a entenderlo. Imaginaros, ¿no?, que cada uno de vosotros podéis estar en una de vuestras ciudades, aquí en Madrid, o, por ejemplo, ¿no?, en Roma, Bogotá, Canarias también, o incluso en ciudades más pequeñas, vais caminando por la calle y en un momento determinado queréis cruzar, no veis que hay un autobús o un coche. En ese instante, la reacción que tenéis inmediata, que pueda ser de o dar un salto hacia atrás o inclusive salir corriendo, que pueda ser en milésimas de segundo, y solamente después os dais cuenta de la situación que ha ocurrido. Aquí está mediando el miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a esta reacción tan sumamente rápida nos permite habernos salvado de esta situación. Es cierto que, ¿no?, y bueno, tú lo sabes, Raúl, que probablemente, ¿no?, el lenguaje de la psicología cada vez se incluye más dentro de la sociedad, y muchas veces el miedo está valorado como una emoción negativa o como algo malo, entre comillas, o inclusive una debilidad. Pero el miedo nos permite y nos ha permitido muchas veces, como decía, sobrevivir, y en otras tantas poder permitirnos la posibilidad de superarnos a nosotros mismos. Si ante una situación como pueda ser un examen importante o otras
actividades que una persona pueda tener, no tuviéramos un cierto mínimo de miedo, no nos permitiría el poder practicar o el poder ponernos en marcha, desarrollar ciertas competencias que posteriormente nos permitan desarrollarlo. Con lo cual, esta visión que podríamos decir negativa que tenemos de él, muchas veces hay que utilizarla como un límite, como un recurso que nos permita poco a poco mejorarnos y no tanto como ¿no? algo a lo que temer o a lo que tengamos que limitarnos, por así decirlo. Hay una frase, Raúl, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es de Nelson Mandela, que dice: el hombre valiente no es el que no siente el miedo, sino el que lo conquista. Igualmente, sabes que hay, ¿no? En muchos de los libros con los que hemos estudiado aparece igualmente, ¿no? Esta tipología, ¿no? Que la naturaleza no es que no existe el valor, existe el miedo, que es aquel que lo conseguimos superar y vencer. Ok, wow, por tu frase, María, me parece muy analógica y muy impactante para el comprender de esto que estamos hablando del miedo. Nos has dicho, creo haber entendido, que el miedo es una emoción que nos ayuda, como este ejemplo que has puesto cuando vas caminando por la calle y el autobús, es algo inmediato que nos ayuda a sobrevivir, e incluso en situaciones a lo mejor no tanto de sobrevivir como hacer un examen nos ayuda a mejorarnos y a rendir mejor, pero ¿cómo podríamos o cuándo podríamos diferenciar en que el miedo es algo normal, como lo que venimos hablando hasta ahora, y cuándo podríamos decir que se trata entonces de un miedo, por decirlo de alguna manera, patológico, disfuncional? ¿Podrías ayudarnos a entenderlo? Sí, claro, esta pregunta es importante porque permite diferenciar, ¿no? Estas dos límites, podríamos decir, ¿no? Ahora, cuando el miedo es funcional, cuando es una emoción sana que nos salva, ¿no? Y nos protege en muchas circunstancias. Esto sucede cuando esta percepción o esta emoción nos ayuda a gestionar la realidad y mejorarla. Ahora, en el otro caso es cuando el miedo, en lugar de mejorarnos, en lugar de gestionarlo, nos incapacita, nos limita. Y aquí se abre, ¿no? Un escenario importante de conceptos que creo que es bueno poder aclararlos. El miedo es una emoción, una percepción. Ahora, ¿qué sucede? Que el miedo como reacción o como técnicamente podríamos decir un correlato psicofisiológico que tiene es la ansiedad. ¿Qué significa? Que tenemos que diferenciar el miedo, como decíamos, a el efecto que tiene o la activación que supone la ansiedad, que nos permite en muchas circunstancias igualmente activarnos, como sucedía con el autobús, por ejemplo, ¿no? Esta activación que te permite o salir corriendo o saltar forma parte de la reacción de la ansiedad, que cuando se convierte en patológica o genera un problema o una dificultad en la persona, cuando supera un umbral, cuando la persona se asusta de estas mismas reacciones de ansiedad y al asustarse de ellas mismas implica que aumenta al punto en el que puede llegar al ataque de pánico. Y es entonces donde se generaría la patología que calcula, ¿no? Que más o menos, Raúl, ha habido dos estudios que se han hecho importantes. Uno, en el 2000, la Organización Mundial de la Salud valoró los ataques de pánico, ¿no? Que sería la patología, cuando hablamos de un miedo que es invalidante, como la patología más importante porque al menos un 20% de las personas lo tienen y lo padecen. Hay otros estudios, por ejemplo, ¿no? Que se hicieron aproximadamente hace unos años, que a nivel internacional de 25 países en los que estipularon que la prevalencia era tan importante, inclusive aunque la percepción del miedo de los ataques de pánico en diferentes países podría ser diferente. Con lo cual, ¿no? El impacto que tiene a nivel, ¿no? de la salud es verdaderamente importante y por eso, ¿no? El que pueda haber, como veremos después, metodología o intervenciones que puedan ser eficaces para resolver estas problemáticas. Ok, entonces, si lo he entendido bien, María, a ver si apruebo. Que hay un umbral en el cual podríamos decir que se trata de un miedo que nos ayuda y cuando pasa cierto umbral ya se convierte en algo que es disfuncional y que no nos ayuda y que podríamos entonces, si lo he entendido bien, hablar en este caso de una patología y como tú has nombrado, también de una parte entre ellas el ataque de pánico. Cierto. Y también decías que, por decirlo de alguna manera, siguiendo lo que tú estabas
argumentando el miedo democrático, ¿no? Se han Sí, hecho estudios que dicen en distintas culturas totalmente. totalmente democrático. Sí, sí, no existe, o sea, puede, ¿no? No hay una edad o una cultura o no hay una diferencia entre hombres y mujeres. Puede, ¿no? Es una emoción, como decíamos, que forma parte del ser humano, que no la podemos obviar y que la tenemos que tratar de gestionar para evitar, ¿no? Que este miedo, como reacción a la ansiedad, ¿no? Y después la parte patológica pueda realmente invalidarnos. O sea, sería probablemente, ¿no? Decía, es una emoción importantísima que está tan incluida con nuestra parte de supervivencia que esta extraordinaria característica que tiene es como si paradójicamente se volviera en nuestra contra cuando se convierte en un problema. ¿Mm? Como la otra cara, ¿no? ¿No? Que el extremo sería un trastorno de ataques de pánico. Bueno, enlazo, un trastorno de ataque de pánico. ¿Podrías entonces ahora, y aprovecho, podrías definirnos más específicamente, hablando de miedo y a ese extremo, qué es un ataque de pánico? ¿Cómo podríamos entender el ataque de pánico? Sí, claro. Bueno, supongo que muchas personas que nos están viendo, muchos de los espectadores, en algún momento, no muchos, espero que no muchos, bueno, algunos, ¿no? En algún momento de sus vidas hayan podido tener, ¿no? Algún ataque de pánico. Cuando la persona lo experimenta una tormenta eléctrica, una sacudida mental y física en su cuerpo que dura unos segundos o unos pocos minutos. Después de esto, la persona queda completamente como aniquilada, Raúl, o sea, devastada por completo. Tanto es así que es por esto porque después aparece, ¿no? El miedo al miedo, porque la sensación realmente es un cortocircuito, podríamos decir. Claro, pero os preguntaréis cómo sucede, ¿no? Cómo es que surge, ¿no? Este pánico. Intento, ¿no? Explicarlo lo mejor posible para que pueda quedar claro. La persona, ¿no? Vive el pánico en función de una reacción inicial que puede ser producida por un estímulo que haya, que pueda ser interno o externo, que pueda ser una imagen real o imaginaria, pero que activa en la persona, en el organismo de la persona en concreto, activa la parte más arcaica de nuestro cerebro, la parte del paleoencéfalo y diría, para ser más específica y si me lo permitís un poquito más técnica, lo que es la amígdala. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando esta parte se activa, el organismo empieza a prepararse, a activarse, de aquí aparece la ansiedad, para lo que en un momento determinado, una circunstancia de miedo, sería el ataque, la fuga, ¿no? O el salir corriendo. ¿Qué supone esto? Que para ello el organismo tiene que empezar a generar cierto tipo de reacciones. Entonces aquí es donde la persona comienza a sentir como su corazón late fuertemente o como su respiración empieza a entrecortarse. Algunas personas también notan la tensión en sus extremidades, ¿no? O en sus brazos, otros inclusive una especie como de sensación confusa de mareo que supone que inmediatamente aparecen estas sensaciones, como vienen a incidir en la seguridad de la persona, se asocian con un miedo a perder el control o un miedo a morir. Ahora, ¿qué ocurre? Imaginaros en este momento en el que aparece esta explosión de síntomas, en el que la persona racionalmente trata de querer controlarlas, porque son tan desagradables que no las quiere. Ahora, en el momento en el que quiere tratar de controlarlas o ve que no puede conseguirlos, esto activa aún más la parte arcaica del paleoencéfalo, como decíamos, que aumenta las sensaciones. La persona vuelve a querer intentar controlar estas sensaciones, ve que no lo consigue y empieza una especie de lucha entre lo que tú sabes bien que nosotros llamamos, ¿no? La mente moderna y la mente arcaica. En el intento de querer controlar todas estas sensaciones, la persona no lo consigue, no se tranquiliza y aparece la explosión del ataque de pánico, que como hemos dicho, y es importante que esto quede claro, dura unos segundos, dura unos minutos. Es lo que nosotros llamamos desde la terapia breve estratégica o del enfoque estratégico una paradoja psicofisiológica. Es el intento de control que hace perder el control.
A mí hay un relato muy bonito de Tanizaki, de un libro ¿no? Que es el conjunto de varios relatos, en el que en este en concreto se llama El terror, y cuenta la experiencia ¿no? El personaje es un señor que viaja en tren y aquí le dan ataques de pánico cuando se monta. Entonces viene explicado de una manera literaria, ¿no? Verdaderamente muy exquisita, ¿no? Podríamos decir, y en uno de los momentos en los que está describiendo esta situación de pánico, él dice: sufro las agonías del propio terror, para que quede, ¿no? Un poco esta imagen de cómo es, ¿no? Un ataque de pánico a las personas que nos están viendo, Raúl. Entonces, la agonía del propio terror sería, María, entonces, si yo lo he entendido bien, lo que hablabas antes, al principio, Ujú. de esta definición de lo que tú decías, el miedo al miedo. Sí, exacto, justo, porque ¿qué sucede? Las mismas sensaciones asustan a la persona, de ahí que mi propio miedo me genera estas reacciones como una respuesta de ansiedad. Podríamos decir que el pánico es ese umbral de ansiedad que supera y que a la persona le cuesta gestionarlo. Le cuesta gestionarlo, ¿por qué? Porque en el intento de querer controlarlo no lo consigue. Entonces se asusta de sus propias reacciones. El propio miedo me las genera y me da miedo mis propias reacciones, ¿no? Esta paradoja psicofisiológica, como decíamos. Podríamos decir entonces que la persona cae en una trampa. El intento de estar mejor es precisamente la trampa que le lleva poco a poco a, digamos, a conformar la patología. Exacto, es esto, es una trampa, ¿no? Es como lo que la mente crea en esta trampa, después no consigue salir, ¿Mm? porque es algo involuntario. Es decir, los síntomas cuando aparecen, como vienen de esta parte, como decíamos, del paloencéfalo, que es arcaica, es involuntario las reacciones, con lo cual si yo trato de querer controlarlo voluntariamente o racionalmente, ¿no? Muchos de ellos tranquilo, 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 no lo voy a conseguir porque se ha disparado de una manera tan rápida que ni siquiera mentalmente somos capaces de poder reaccionar a ella. Si no, miran el ejemplo que hemos puesto, por ejemplo, ¿no? Cuando vas a cruzar o algunos igualmente espectadores serán padres, si tienen hijos pequeños que son cuando empiezan a caminar, en alguna circunstancia se habrán visto que cuando sale corriendo no te das cuenta y de repente tienes que cogerlo, ¿no? O sea, estas reacciones tan rápidas no están mediadas por la parte racional, por la parte consciente, si no, no podríamos reaccionar de esta forma. De ahí que esté vinculado con la supervivencia. Pero esta parte que es sana se convierte en una dificultad si aparece, ¿no? Este intento de querer controlar estas sensaciones que finalmente terminan por perder el control. Ok. Caramba con el ser humano, cómo Sí, están en generarse sus propias trampas, ¿no? sí. Para cómo salir de ella. Entonces, Lo hablando bueno es esto, Raúl, que, ¿no? Que lo mismo que se crean se pueden interrumpir. de interrumpir y salir de ella. Exacto, sí. Sí. Con estrategias diferentes a aquellas que te llevaron a construirlas, ¿no? Ujú. Sí, Hablando de esto, de las trampas, y como te decía yo, caramba con el ser humano, ¿no? Cómo se crea sus propias trampas, podríamos decir que hay algunas reacciones, unos, ¿cómo decirte? Modus operandi característicos de las personas que sufren ataques de pánico frente a esas situaciones, o mm, por de alguna manera, desde nuestro modelo, lo que nosotros llamamos soluciones intentadas, ¿cómo se relaciona la persona habitualmente con su miedo, con sus ataques de pánico, María? claro, pues mira, Raúl, esta misma pregunta se la hizo el profesor, ¿no? El profesor Nardone. Y se la hizo justo cuando él volvió de Palo Alto, de estar allí estudiando y investigando. Entonces volvió y comenzó a estudiar desde, ¿no? Hay más de 30 años que se lleva desde el Centro de Terapia Estratégica estudiando esta tipología de dificultades y de trastornos. Dijo, bueno, ¿qué ocurre en estas personas? ¿Qué es lo que hacen y ponen en práctica para intentar, ¿no? Solucionar esta dificultad con la que se presenta nuestra problemática? Y aquí, como tú bien has dicho, aparece este concepto de solución intentada que brevemente me gustaría explicar para, ¿no? Quien no sea técnico como nosotros que pueda entenderlo.
Bueno, pues el ser humano, cuando se enfrenta a un problema o a una dificultad, siempre trata de poner en marcha diferentes soluciones o diferentes estrategias para tratar de resolverlo. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones estos mismos intentos que trata de hacer para solucionarlo no lo consiguen y son, en la mayoría de las ocasiones, lo que en lugar de hacer y solucionarlo lo empeora o lo dificulta o lo mantienen a lo largo del tiempo. ¿No? Este concepto de palo alto que se elaboró, ¿no? Allí cuando el profesor llegó a Italia, a Arezzo, y empezó a estudiar esta problemática, observó que en esta tipología de pacientes, los fóbicos, ¿no? O tanto la parte fóbica como la parte obsesiva, cuando tenían un ataque de pánico, ponían en marcha 3 intentos de solución. La primera es la que hemos descrito anteriormente con ¿no? el ataque de pánico, es decir, es el intento voluntario de querer controlar todas estas reacciones fisiológicas que no lo consigue y que le hace perder el control. Es decir, para que haya un trastorno de pánico tiene que estar esta solución intentada del control que le hace perder el control. ¿Qué sucede? Que cuando experimentan estos momentos, muchas personas posteriormente comienzan a evitar ciertas situaciones que les resultan peligrosas o que perciben que le puede volver a ocurrir un ataque de pánico. Porque al inicio el ataque de pánico puede ser que suceda con un estímulo, ¿no? Que sea peligroso. Después, una vez que la persona lo ha vivido, puede surgir incluso a nivel mental. La persona lo piensa y en el momento en el que lo piensa le puede suceder. O en otras muchas ocasiones una mínima sensación física que le ponen alerta y aquí puede desencadenarlo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo evito una circunstancia, yo evito una situación, evito afrontarla, aquí en el momento en el que la persona lo evita, dice, uff, qué bien, ¿no? Al menos esta vez he conseguido que no vuelva a suceder. Pero lo que ocurre es que en el momento en el que sucedo, me siento bien, me siento tranquilo, posteriormente y a la larga, la situación empeora, porque cada vez que lo evito es como si me digo a mí mismo que esto que estoy evitando es peligroso, con lo cual la percepción del miedo aumenta. Por otra parte, puede ocurrir que ante las mismas circunstancias se pida ayuda o protección. Y esto puede ser que sea tanto a personas familiares cercanas o en algunos momentos hay personas que puedan pedir ayuda o protección quizás de una manera un poco más encubierta o más escondida porque puedan sentir un poco más de vergüenza. El funcionamiento que tiene es exactamente el mismo. ¿Qué quiero decir? Si yo pido ayuda, ¿no? A mi marido, a mi madre, a un compañero en un momento determinado, en este momento o en el momento en el que lo pido, surge como la evitación. Dices, uff, me he aliviado, ¿no? Tengo a alguien que me protege, con lo cual nada malo me va a poder ocurrir. Pero en el pedir ayuda implica que tú, ¿no? Como sabes bien, Raúl, que muchas veces hay un mensaje, ¿no? Que está por debajo, que implica te ayudo porque te quiero, pero no eres capaz. Con lo cual, tanto la evitación como el pedir ayuda a lo largo del tiempo hace que la persona se sienta cada vez más incapaz. ¿Qué supone? Que si tenemos estos 3 intentos de solución, una persona que pueda experimentar una situación como la que hemos descrito anteriormente, empieza a poner en marcha estas 3 soluciones intentadas, aproximadamente en un arco de unas semanas, unos meses, puede construir un ataque de pánico. De ahí que lo que tú decías, que es democrático, cierto, porque ¿no? Nadie estamos a salvo en un momento determinado de poder experimentar una circunstancia así y si comenzamos, ¿no? A poner en marcha alguna de estas 3, realmente construiríamos esta patología. Lo bueno es, como tú has dicho, que igual que se construye, podemos destruirla. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo largo de todos estos años, ¿no? Imaginaros, desde el 85 que se empezaron a estudiar esta tipología de problemáticas, ha evolucionado muchísimo el protocolo de intervención. Si al inicio, ¿no? Había una eficacia y una efectividad muy elevada, ahora hablamos de un 95%, que supone que
la mayoría de las personas que puedan venir a solicitar una terapia breve estratégica, nosotros podemos asegurarles, ¿no?, y garantizarles que hay un 95%, como decía, y que se resuelven aproximadamente en menos de 10 sesiones. Con lo cual, que supone que el objetivo siempre va a ser de una intervención estratégica, dotar a la persona de estas herramientas o estas estrategias que le permitan poder vencer el miedo y poder hacerlo en primera persona, porque como tú sabes, ¿no?, el profesor siempre dice que el miedo o se vence en primera persona o si no, no se vence. Interesante, interesante María, porque por lo que yo he entendido, es decir, son precisamente aquellas acciones o como tú has definido, las soluciones intentadas que hace la persona para salir del problema y que en un principio, me corrijan, ¿no? Que en un Ujú. principio le da la sensación de que le está ayudando a salir del problema, luego le mantiene dentro del problema y hace que el problema se cronifique y como esto que llamamos la neuroplasticidad en el arco de unos meses, pues ya de algo que no era un problema patológico se convierte en algo disfuncional patológico, Sí, y ¿no? realmente el objetivo será ese, trabajar en bloquear estas soluciones intentadas que permitan un cambio de percepción y a través de esto, ¿no?, de superar el miedo, la persona consiga liberarse de la trampa, ¿no?, del pánico, afrontando posteriormente, ¿no?, y progresivamente cada una de las circunstancias que puedan ir, ¿no?, que se le puedan asociar. Porque igualmente, ¿no?, el pánico está, pero puede impactar en muchos miedos que sean distintos. Muy bien, María. Entonces, llegado a este momento en el que hemos repasado, digamos, el miedo, los ataques de pánico, ¿crees que es momento, tú que eres más ducha en esto de entrevistas, de Me hacer gusta esta parte me gusta, este lado también me gusta mucho, Raúl? te voy a poner más en esa parte. ¿Te parece que pasemos a ver si hay compañeros o personas que nos están viendo que hagan Sí, alguna pregunta claro, sí, sí, por supuesto. del miedo y los ataques de pánico? Pues entonces invito a todos y todas que manden las preguntas, que las hagan, yo las voy leyendo, se las paso a María y así podemos ir aclarándolo todo aquello que les surjan dudas, inquietudes. Mientras tanto, y mientras se animan, ¿hay alguna literatura, algunos libros que tú podrías recomendar así en Sí, general? muchísimo, ¿no? Probablemente es uno de los argumentos que más están escritos, ¿no?, desde el modelo estratégico. El primero, uno de ellos es el de Miedo, Pánico y Fobias, que es un libro donde sale publicado todas las primeras investigaciones, técnico, ¿no?, y donde aparece el protocolo bueno, de estudio en un momento determinado con el que se comenzó. Aparte de este es del profesor Giorgio Nardone. Luego tenemos, por ejemplo, Más allá del miedo. Hay otro que es No hay noche que no vea el día. También el último, ¿no?, el que podríamos decir que es la última actualización, es La terapia de los ataques de pánico, igualmente del profesor, todos son del profesor Giorgio Nardone, ¿no?, que ha sido con el que nosotros hemos estudiado, Raúl, y con el que, ¿no?, hemos aprendido la intervención que realizamos. Todo esto. Sí. Bueno, parece que También un libro interesante que es Psicotrampas o Psicosoluciones, en el que las personas puedan encontrar casos, ¿no?, que puedan verse relacionados con esta tipología igualmente de problemática. ok. ¿Hay algunas preguntas? ¿Hay algunas preguntas que me han hecho también así en privado? Te voy pasando algunas, ¿vale, María? ¿Te parece? Vale. Sí, sí, claro. Dice, a ver, déjame que lea. Dice, ¿hay personas que después de años de haber tenido un ataque de pánico pueden seguir teniendo miedo o pánico? Sí, bueno, esta pregunta abre, ¿no?, la caja de Pandora, ¿no?, por así decirlo, porque bueno, no sé si a ti te sucede, pero en muchas ocasiones, como decíamos anteriormente, el hecho de que parte del lenguaje psicológico, ¿no?, poco a poco se haya introducido en la cultura, ¿no?, y en la sociedad, hace que muchas de las personas que vienen a terapia hablen, ¿no?, y puedan venir diciéndonos tengo ataques de pánico, cuando aquí hay que estar atentos y abrir muy bien los ojos para evitar no hacer una mala intervención, porque no es cierto que todo sean ataques de pánico.
Por ejemplo, ¿no? Hay que diferenciar cuáles serían los falsos positivos, es decir, con qué tipo de problemáticas podríamos confundirlas, o inclusive los falsos negativos, que podrían ser esto, que es cuando hay personas que de hace años tuvieron, ¿no? Una experiencia de pánico, tuvieron cierta problemática y actualmente no la tienen. Pero esto no significa que el miedo al miedo no esté. ¿Qué supone esto? Que hay circunstancias en las que o porque les han recetado los fármacos o que han establecido, por así decirlo, un nivel de precaución máxima frente a situaciones para evitar que les suceda esto. Tanto que puede ser que en años no tengan ataques de pánico, pero si a estas personas se comenzara paulatinamente y progresivamente a trabajar con ellas, a quitarle, ¿no? O irle disminuyendo todas estas precauciones que van tomando, que puede ser el fármaco, que puede ser, imagínate, ¿no? Yo me acuerdo que he tenido casos en los que ha habido personas que no cogían el coche, ¿no? Por miedo a que le pudiera dar un ataque de pánico en el coche, con lo cual no entraban, lo cogían en carretera, pero quizás hay una pequeña habitación precaucional que lo hacen, es que lo dejo justo antes de entrar al centro de Madrid, lo aparco ahí y el resto me muevo en transporte público. Son estos pequeños elementos que hay que tener en cuenta, porque hasta que todo esto se consigue superar, no podríamos decir que la problemática o el miedo está afrontado verdaderamente. Ujú. Ok, interesante. Voy a leer alguna otra pregunta, María. ¿Hay alguna pregunta por aquí? A ver, déjame que vea qué dice. Que quizás tendrías que aclararlo porque no sé yo si... Bueno, te lo hago y tú nos dices, ¿vale? ¿Te parece? Ujú. Sí, claro. De pánico, pregunta Federico Fernández, en pacientes que tienen además un trastorno de personalidad de base. Entonces yo creía o querría reformulártela o decir, estaríamos hablando si hay un trastorno de personalidad, entonces de ataque de pánico. Es la pregunta, así la hace Federico Fernández. Vale. Ahora, puede ocurrir en un momento determinado que haya personas con alguna otra problemática, ¿no? Como puede ser un trastorno del personal, que en un momento determinado puedan desarrollar ataques de pánico puntualmente, ¿no? En algún momento determinado. Pero es cierto que hay personas que durante toda su vida, desde el inicio, ¿no? Han podido experimentar esta tipología, ¿no? de trastorno y han hecho alrededor a lo largo de los años, han creado una especie de red de dependencia que podríamos hablar de un trastorno de personalidad dependiente. Igualmente, ¿no? Aunque pueda haber un trastorno subyacente, sí, lo que se observa y lo que se define bien desde el principio es que hay estos ataques, comenzaríamos a trabajar con ellos para después ayudarle a la persona a que pueda encontrar ese equilibrio, ¿no? En su vida, como sucede en los trastornos de personalidad. Okay. Otra pregunta. Se está animando, ¿eh? Venga. No, María, María. A mí me gusta esta parte. Te gusta, ¿no? Te la cambio si quieres, Raúl. Dice, hablaste de lo que suele hacer las personas que tienen los ataques de pánico, pero la familia, con la respuesta que dan, ¿ayudan o a veces se convierten en parte del problema? Claro, pues mira, esto, como decíamos, ¿no? Las soluciones intentadas muchas veces no implican solamente a la persona en primera persona, sino que en otras ocasiones tienen que ver los familiares que hay alrededor. Y sucede que con el intento de ayudarles, ¿no? En muchas ocasiones lo complican y no sucede así. Si la persona viene individualmente o inclusive viene con la familia a terapia, estas soluciones intentadas familiares vienen igualmente bloqueadas, sino de otra forma no se superaría. Ok. Se tiene que valorar, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo, sí, el caso este mismo que decíamos, ¿no? De una persona que pueda tener una circunstancia a temer que le venga un ataque de pánico en el coche. Si un familiar le lleva, ¿no? a cualquier sitio donde quiera ir, finalmente tendremos que hacer ver a la persona, ¿no? Hacerle llegar a percibir que esta ayuda, en lugar de ayudarla, valga la redundancia, permitirme, la limita, ¿no? Le empeora y le hace cada vez más incapaz.
Todo esto se hace con una reestructuración durante la sesión, Raúl, en el que tú sabes bien, ¿no? La comunicación para nosotros es importantísima durante toda la sesión, desde el principio al fin, y más aún en esta tipología de casos en los que tenemos que ser muy sugestivos, porque son personas que vienen con mucho miedo, con tanto que desde la relación que nosotros tenemos que tener con ellos es una relación en la que tenemos que transmitirle que pueden fiarse de nosotros, con lo cual el lenguaje evocativo va a estar siempre presente desde el inicio y sugestivo, ¿no? Para tratar de llegarles a esta parte y reestructurarles, ¿no? Con la petición de ayuda de los familiares. Es decir, que lo entiendan y que lo sientan el hecho de que seguir Ujú. de alguna manera pues no les va a ayudar, si lo entiendo Claro, bien. si no, ¿qué ocurre? La mayoría de ellos tienen, ¿no? O muchas veces sucede que la gente dice, no tengas miedo, no pasa nada, no tienes por qué temerle a nada. Claro, esto es un discurso muy reaccional, ¿no? Y el miedo, si lo sientes y lo percibes, por mucho que la reaccionalidad entre, no se consigue, ¿no? Aparece la resistencia al cambio, como por ejemplo hablaba Roberta en una de sus entrevistas, que por mucho que tú quieras solucionar un problema, aparece de manera inevitable esta resistencia de una forma natural, porque igualmente la tenemos todos. Sí, bien. Resistencia al cambio, me lo robaste, lo tenía aquí en la mente, estamos ahí sintiéndonos tú y yo. Es Eh, sintonía, Raúl. María, la resistencia al cambio es, en este caso, crees, o desde tu punto de vista, desde tu experiencia, no solo del paciente ya con su problema y la sinergia de sí con su problema, sino también la familia. A veces también habría que reestructurar la familia para que no sigan ayudándoles a meterse dentro del problema. En ese, creo que tú, no sé bien cómo lo explicaste, en esa red de seguridad que se crea al paciente y le crea a la familia, lo ayudan a conducir, lo acompañan a los sitios. Mm. Ahora, yo creo que depende, o sea, hay que siempre los casos tenerlos en cuenta de manera individual. Habrá casos en los que el trabajo sea se haga individual y nosotros como terapeutas tengamos que ser, ¿no? Como decíamos, ser lo suficientemente evocadores para llevar a la persona que progresivamente bloquee estos intentos de solución. Es decir, que el hecho de afrontarlo pueda ser de una manera gradual. Antes hay que darle estrategias, ¿qué quiero decir? Que no podemos hacer que la persona enfrente tantas situaciones sin haberle dado, ¿no? Un arma con la que poder salir a hacerlo. Esto es importante, ¿no? O sea, dentro de toda la estructura, de toda la intervención, desde el inicio se trabaja con esto, en aportarle a esta persona que vaya generando experiencias emocionales diferentes que le ayuden a corregirse esa sensación de temor que tienen. Bien. Otra pregunta que hay por aquí, de Glenda Violeta, María, una pregunta que creo que es un tanto específica, a ver qué nos puedes decir. Según su experiencia, cuando un paciente con este tipo de sintomatología se trata con medicación, que es habitual, ¿no? Ujú. Que tengan pacientes ya Sí. medicados, ¿no? Que quizás a veces la primera, dímelo tú, pero a mí me ocurre mucho, la primera intervención es el médico de cabecera en la medicación. Muchas veces dice, cuando vienen con medicación y se ha mantenido con ella mucho tiempo, al hacerle psicoterapia breve estratégica, ¿quién debería regular la suspensión de esta medicación? ¿El médico, el propio paciente, según su mejoría? ¿Cómo sería? ¿Cómo Ahora, concretaría? esto es importantísimo porque, por ejemplo, una reacción natural cuando se tienen, ¿no? Las personas comienzan a tener estos ataques de pánico es que en muchas circunstancias van directamente a urgencias y aquí aparece, ¿no? En el que inmediatamente se le da el psicofármaco. Otros, ¿no? Empiezan, ¿no? A tomarlo en el momento en el que empiezan a sentir que la sensación les puede venir. Supone que cuando vienen a consulta, la gran mayoría, podríamos decir, no sé, no conozco si hay estudios que podrían decirnos qué porcentaje de pacientes son los que vienen medicados, pero la gran mayoría es así, ¿no? Al menos aquí en España. Lo que ocurre es que cuando tú has intervenido, ¿no? Le has comenzado, como hemos dicho, ¿no? A darle todas estas herramientas que él sienta que tiene algo en lo que apoyarse y no se apoya en la muleta del fármaco,
gradualmente hay que ir retirando el fármaco. Aquí tiene que hacerlo el especialista, que es el psiquiatra. Es decir, normalmente colaboramos con otros especialistas, como puede ser el psiquiatra, ¿no? Al menos yo tengo 2 o 3 personas de confianza con las que a la hora de trabajar, después cuando la persona comienza poco a poco a ir afrontando las situaciones, ¿no? En colaboración le pedimos que progresivamente vaya retirando el fármaco, porque no podemos decir que una terapia es de éxito en esta tipología o en cualquier otra tipología de trastornos si se ha terminado y la persona sigue tomando el fármaco. Tiene que estar por completo, ¿no? Sin esta muleta, sin que sea esto que le ayude, porque forma parte de una precaución que toma para evitar que no le suceda. Entonces, una vez hemos hecho el protocolo, el tratamiento y la persona ya está mucho mejor, si ha tenido bien el medicamento y hay que acompañarla, no Sí. solo el especialista en este caso de la medicación, sino nosotros también, ¿no? En todo este proceso, ¿no? Sí, y creo que subrayar importantísimo que sea el especialista y que lo haga de una manera muy, muy, muy gradual. Porque si lo hace ¿no? el propio paciente, muchas veces la medicación mal tomada puede generar el efecto rebote que puede hacer surgir mayores problemáticas. A mí me ha pasado, ¿no? En consulta, pacientes que durante muchos años han tomado fármacos para superar este tipo de circunstancias, han comenzado a retirarla drásticamente y ha generado este efecto rebote que supone un pequeñito paso hacia atrás. Que de este pequeño paso hacia atrás no significa que luego no se vayan a dar 2 hacia adelante, ¿no? Y que se trate de reestructurar. Por eso, el que se haga de una manera lenta y gradual no es ir despacio, sino es ir consolidando progresivamente los cambios. ¿Qué quiero decir? Que no, probablemente la terapia breve estratégica, ¿no? Decíamos antes que se resuelve todo en 17 sesiones. 17 sesiones que suponen un inicio en el que vamos progresivamente viendo a las personas cada 10, 15 días. Cuando se produce, ¿no? La parte del desbloqueo, luego aparece siempre una fase de consolidación, una fase de aprendizaje en el que está el miedo que era disfuncional, lo convertimos en algo funcional. Y para esto se necesita que la persona repita esta experiencia varias veces a lo largo del tiempo. Pero ya el contacto es menor, ¿no? Tú lo sabes. Comenzamos a verlo un mes, después el seguimiento serían 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año en el que la persona pone a prueba sus propios recursos y nosotros le vamos acompañando gradualmente en este proceso. Bien. Es decir, que es un proceso rápido, pero también después hay que llevarlo Sí, ya es poco. importantísimo, ¿no? La segunda parte es igual de importante que la primera. Bien. María, voy a intentar, porque creo que hay varias preguntas de varias personas y yo estaba aquí intentando atenderte a ti, que lo estoy haciendo, De los- intentando leer las preguntas y voy a intentar hacer un conglomerado de varias de ellas, ¿de acuerdo? Así que, Venga. pero creo que es la misma temática y voy a intentarlo resumir. Ujú. Dicen así más o menos es. Tú hablabas antes de, creo recordar, que hoy en día la terminología, digamos, psicológica, psiquiátrica está muy extendida, ¿no? Y a veces Ujú. personas a consulta que hablan de miedo, de ataques de pánico, y entonces a veces puede ser que lleguen con, por ejemplo, un problema, miedo a las enfermedades y Ujú. un ataque de pánico, o como también están diciendo que a las enfermedades, también hay una persona aquí que dice pánico al comer o atragantarse. En todas estas circunstancias, estaríamos hablando siempre que hay miedo de ataques de pánico, tendríamos que hacer una discriminación por parte Sí. nuestra y ayudar a que el paciente discrimine. Bueno, los ataques de pánico pueden venir y pueden producirse, o sea, pueden incidir en cualquier tipo de percepción del miedo, ¿no? El miedo puede ser muy amplio y puede ser muy grande, pero es cierto que hay que hacer una buena distinción porque en muchas ocasiones se puede hacer un mal diagnóstico y puede confundirse. Por ejemplo, si me hablabas, ¿no? Del miedo a la enfermedad, no es lo mismo una persona que tú mismo, ¿no? Hablabas de hipocondria y de patofobia, Raúl, que son personas que tienen miedo a tener una enfermedad o a sufrir una enfermedad, que lo que ocurre es que estas personas, con el hecho de tener esta especie de fijación obsesiva de control interno de todo su organismo,
desencadena una reacción de síntomas que pueden llegar en algunas circunstancias, sí, a tener el pánico. Pero no es cierto que tengamos que trabajar desde ahí, porque el pánico sería una reacción a este miedo que tienen, mientras que no trabajemos la percepción del hipocondríaco, del patofóbico, a este miedo a la enfermedad, no resolveríamos la problemática. Mm. Si puede ser miedo a atragantarse, aquí, bueno, me viene un poco el estar atentos a poder hacer un buen diagnóstico de, sí, puede ocurrir, que pueda haber un pánico en un momento determinado, no digo que no, pero hay que observar bien, hacer una buena definición de que no estar hablando de un trastorno de alimentación, por ejemplo. Es decir, que hay que hacer una buena discriminación para después poder hacer un buen tratamiento, un buen protocolo de tratamiento y que sea eficiente. Ujú. Sí. Ujú. Es Porque bueno, mucho se confunde, ¿no? El pánico, como decíamos, era esta sensación que dura muy pocos segundos y que es muy rápida. Y se asocia, ¿no? Al control que hace perder el control. Si no hay esta solución intentada, no hablaríamos de pánico. ok. Es decir, que hay que discriminar en este caso, como tú has dicho, las soluciones intentadas y en cada caso ver si se cumplen o no se cumplen para poder ayudar en este caso y que el paciente también lo entienda. Sí. Muy bien. Entonces, María, llegados a este punto, creo que es el momento de podernos ir despidiendo de todas Ujú. las personas que nos han seguido, que son muchos y muchas. Darle las gracias a todos y todas y gracias a ti también, María, por hablarnos un poco. Gracias a ti, Raúl, por estar al otro lado. Gracias también eso por darme la oportunidad de estar al otro lado y sentirlo desde el otro lado y acribillarte a las preguntas y por tu paciencia. Y bueno, invito a todos y todas a que el próximo jueves estén también en experiencia en psicoterapia breve estratégica, que estará Stefano Bartoli hablándonos de leadership estratégico. Invito a todos al próximo jueves aquí, en esta página de Facebook de Psicoterapia Breve Estratégica. Hasta pronto, Gracias y un saludo para todos. Gracias, como siempre. hasta pronto y gracias nuevamente.